Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche, depende de la latitud donde usted se encuentre. Nos encontramos transmitiendo desde Caracas por tnoradio.com para Venezuela y el mundo. Nos encontramos en este momento con Máximo Sánchez. Máximo es director del Partido Primero Justicia y en este momento ocupa el cargo de concejal en el Cabildo Metropolitano y lo tenemos nuevamente en nuestro programa. Un placer, Máximo, tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, ahora vamos francamente a hablar de qué está pasando en Venezuela. ¿Por qué nosotros llegamos en este momento a esta coyuntura política? Bueno, recordemos que esta distensión entre el gobierno y los factores distintos del gobierno, ya tenemos más de 18 años en este segregamiento que desde el gobierno, los distintos voceros del gobierno llaman a la oposición escuálidos, los insultan, los agreden. 18 años de agresiones y en los últimos tiempos, por supuesto, el gobierno ha buscado mecanismos para buscar un diálogo entre el gobierno y la oposición. El gobierno viene insistiendo con esa política, la oposición no, pero se involucró a la iglesia en este factor, se sentó la oposición con el gobierno a dialogar y se llegaron a unos acuerdos previos con los cuales la oposición cumplió y el gobierno no ha cumplido. ¿Cuáles fueron las solicitudes del gobierno en ese planteamiento? El hecho de que la Asamblea tenía a 3 diputados del Amazonas que habían dudas en relación a su elección. Esos diputados indígenas se retiraron de la Asamblea, por lo cual la oposición cumplió con esos factores en esa mesa de diálogo. La propuesta que se le hizo al gobierno eran 4, fundamentalmente que se abriera un canal humanitario por el tema de la alimentación y la medicina para Venezuela, que se respetara las competencias de la Asamblea Nacional, que no existieran presos políticos ni inhabilitados en Venezuela y que se generara un cronograma para unas elecciones generales. El gobierno no cumplió y esa es la situación por la cual hoy se puede decir que no es que no hay diálogo, sino que el gobierno no ha cumplido con las expectativas del país frente a este tema y ahora resulta que el gobierno saca como una carta, producto de todo este proceso de diálogo y de presión, con una asamblea constituyente en la cual la Constitución establece que el presidente puede tener la iniciativa, pero tiene que estar avalada por el pueblo para poder convocarla, y eso es con un referendo consultivo en donde la gente pueda decir si quiere o no quiere una modificación de la Constitución. El gobierno sabe que no tiene los votos para poder implementarla por esa vía y por eso con fraude dice que el presidente sí tiene la posibilidad de convocarla, cuando el único convocante para que ese poder pueda ser originario es el pueblo. Si es un poder constituido, como es el caso del Poder Ejecutivo, quien convoca a la Asamblea Constituyente, que es lo que está pasando, no es originaria, porque el único poder originario está en el pueblo, no en un poder constituido. Esa es la situación actual que estamos atravesando y por eso tanta presión de calle en donde el pueblo está diciendo que son ellos los únicos de los cuales emana el poder originario. Mira, bueno, es un resumen de toda la situación. Vamos a ir parte por parte. Vamos a empezar otra vez por la parte del diálogo. Se rompe el diálogo. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia No se católica? rompe el diálogo. Una de las partes lo incumple, que es el gobierno. Los factores democráticos cumplieron con la propuesta. ¿En qué cumplió? Cumplieron al retirar a los diputados del Amazonas, que fueron retirados para quitar el argumento que tenía el gobierno por el cual la Asamblea estaba en desacato frente al Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia que también tiene vicios de nulidad absoluta. Que la fiscal general en estos días dijo que el desacato para la Asamblea no existía. No existe en tanto y en cuanto el tribunal que está usurpando, esos magistrados que están usurpando funciones en el tribunal, tienen vicios de nulidad absoluta en su nombramiento. Fueron nombrados de manera inconstitucional e ilegal. Hay pruebas, están en las redes, de las actas que no tuvieron el aval de la fiscal en relación a ese proceso, más allá de los laxos. Y frente a eso, bueno, estamos teniendo un gobierno que utiliza el tribunal como un escudo para imponer
las medidas inconstitucionales y ilegales. No, que igualmente ella insistió de que como figura, no sería jurídica, sino como figura estructural, la asamblea no puede entrar en desacato porque eso es para personas naturales. Además, sin duda alguna, los magistrados y el tribunal han venido sacando cualquier cantidad de decisiones que son descabelladas, ilógicas, inconstitucionales e ilegales. Pero ellos tienen la fuerza, tanto las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, para poder aplicar por vía de los hechos y de la fuerza las decisiones que toma el tribunal, más allá de que sean ilegales e inconstitucionales. Ahora, si las decisiones si este tribunal es ilegal, quiere decir que los miembros son ilegales desde su nombramiento, ¿correcto? Claro, hay vicios de nulidad absoluta en el nombramiento de esos magistrados. Entonces todas las decisiones que ellos tomaron son nulas. Entonces tendríamos un cambio del panorama total, ¿no? Si se cumpliera con la ley en Venezuela. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que no respeta la ley, que no respeta la Constitución, y tenemos un Tribunal Supremo de Justicia y unos magistrados que, amparados en la vía de los hechos y de la fuerza, quieren imponer sus decisiones. Por eso es que los venezolanos estamos marchando y protestando en la calle, y tenemos a una Guardia Nacional, una Policía Nacional que no ve 4 manifestantes en una esquina y ya les empieza a echar gas lacrimógena. Utilizan los proyectiles de las bombas lacrimógenas no para dispersar la marcha, sino para impactar en los cuerpos de los manifestantes. Hay evidencias donde se ve que los tiros, en vez de ser en forma parabólica, los tiros son en forma directa. Sí, y últimamente cada día son más, se violan más los derechos humanos en Venezuela. Vimos como en la última manifestación que tuvimos, una muchacha desarmada, su única arma era una bandera de Venezuela, y un militar le pone una bota encima, es agredida. En fin, los venezolanos estamos atravesando por situaciones complejas, pero somos perseverantes y vamos a lograrlo. Bueno, vamos a una pausa y seguimos hablando sobre este interesante tema. Del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Suena venezolano, TVO Radio. La diferencia en la web, yeah. TVO Radio, www.TVO Radio. TVO Radio. Estamos de regreso, francamente hablando, con Máximo Sánchez, concejal del Cabildo Metropolitano y director de Primero Justicia, uno de los partidos más importantes de Venezuela. Estamos hablando sobre el tema más importante que tiene ahorita el tapete venezolano. La actualidad que está pasando y por qué llegamos a esta coyuntura política. Estábamos hablando porque que había mucha agresión de la Policía Nacional, que muchos muchachos heridos y muertos, aproximadamente un muerto por día. Sin embargo, por ejemplo, hago una pregunta que es la posición del gobierno. El gobierno dice que cuando se tranca una vía, ya es terrorismo, ya estás violando los derechos de los demás que quieren pasar por ahí. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, mira, los derechos políticos de los venezolanos están siendo violados, no coyunturalmente en este momento. Tenemos 18 años de atropello a los derechos políticos de los venezolanos. ¿Desde cuándo el gobierno viene atropellando a los venezolanos sus derechos políticos? Desde el momento en que se utilizan recursos del Estado para favorecer una parcialidad política. La Constitución dice que eso es ilegal e inconstitucional. Y aquí vemos todos los recursos del gobierno volcados, no es de ahorita, desde hace muchos años atrás, para las campañas del MBR del entonces y del PSUV luego. Pero no solamente eso. Cuando Carlos Ocarí logró la alcaldía de Petare, el gobierno le puso un gobierno paralelo en Petare. Cuando Enrique Capriles ganó la gobernación de Miranda, el gobierno le puso un gobierno paralelo a Enrique Capriles. Cuando Antonio Ledesma, hoy preso injustamente, ganó la alcaldía, le quitaron y le pusieron el distrito capital y pusieron una persona de... En fin, esta gente no solamente es democrático, sino que ha violado sistemáticamente los derechos políticos de los venezolanos, en particular los caraqueños.
hemos sido muy afectados por eso. Uno de esos derechos políticos es el derecho a la protesta pacífica. Entonces, tú no puedes impactar con bombas lacrimógenas los cuerpos de los manifestantes, puedes echarle agua, puedes tratar de buscar otros mecanismos de disuadir. Pero ¿cómo es posible que tengamos más de 100 muertos en estos 103 días de protestas consecutivas en Venezuela, cuando los protestantes lo que hacen es taparse la cara para no tragar el gas, ponerse lentes para no ser afectados por el gas, lanzar una piedra en defensa a las bombas lacrimógenas y al metras que están lanzando los guardias nacionales? O sea, no puedes decir tú, un pueblo indefenso que está buscando la manera de gritarle al mundo que está siendo violentado, atropellado. Hemos visto cómo tanquetas se llevan por el medio a protestantes. En fin, tenemos un gobierno que sistemáticamente y permanentemente viola los derechos políticos de los venezolanos. El costo ha sido altísimo, ese número importantísimo de jóvenes que su único pecado es luchar, es soñar con un país distinto. No, y son jóvenes y este gobierno sanos. no entiende, más allá de que sean sanos o no, cualquier ser humano que intente gritar para decirle que quiere un cambio, eso no puede ser un delito, el pensar distinto. Y bueno, y tenemos muchos presos políticos y gente inhabilitada por el solo hecho de no ser del partido de gobierno. Contra eso estamos luchando. Y este domingo 16 tenemos un tremendo reto, una posibilidad de decirle al mundo que somos la gran mayoría de venezolanos que queremos un cambio en Venezuela. Tenemos una Asamblea Nacional que fueron más de 14 millones de venezolanos que se manifestaron por esa asamblea, y este gobierno atropella, no deja, golpean a los diputados frente a los guardias, y los guardias no hacen nada, permiten el acceso de los agresores, de los violentos. Entonces tenemos un país al revés, en donde la gente sale a la calle y no consigue alimentos, tiene una emergencia de salud y no consigue en la medicina ni la atención adecuada en los hospitales, porque este gobierno no ha destinado los recursos para que los hospitales funcionen como es. No hay medicina, no hay comida, la gente se está muriendo en los hospitales. Ahorita se debe estar muriendo alguien en este momento por falta de antibióticos, falta de medicina, no hay comida en los anaqueles. Esa es una realidad. La gente tiene miedo de salir a la calle por la inseguridad. En fin, un gobierno que se ha puesto de espalda a los intereses de los venezolanos y se ha puesto al servicio del interés de ellos quedarse de manera perpetua en el poder. Por eso la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido convocada de manera inconstitucional, ilegal y fraudulentamente por el presidente. ¿Por qué ha sido convocada ilegalmente? Porque la Constitución dice que el único que tiene derecho a convocar la constituyente es el pueblo, porque el poder originario emana en el pueblo, no en el presidente de la República. El presidente tiene el derecho y la competencia a iniciar el proceso. A llamar al proceso como... A iniciar. Pero tiene que pasar por un proceso donde el pueblo se manifieste si lo quiere o no lo quiere. En otras palabras, a mí como ciudadano me deberían haber preguntado, ¿usted quiere ir a una asamblea constituyente? Y yo tendría que haber dicho, a todos los venezolanos, sí y no. Así es. Y nosotros, y si en ese caso gana el sí, se va a la asamblea, como se hizo en el año 2000. Así es. 2000 algo. Para la Constitución del 99. 99, correcto. Mientras no se cumplan con esos procesos, no está investida de un poder originario, y entonces esa asamblea constituyente no está viciada de nulidad absoluta. Ahora, en aquel momento, en el 99, cuando se llamó a referéndum para hacer una constituyente, eso no era ninguna figura jurídica, eso no existía. Pero está en el espíritu. Entonces es que tenemos un derecho escrito y un derecho natural, que entonces en aquel momento la Corte Suprema de Justicia le dio cabida a ese referéndum consultivo para saber si queríamos o no queríamos una constituyente, porque tú tienes que partir del hecho de que el poder originario está en el pueblo. Entonces tú eso no lo puedes eliminar, no le puedes pasar por encima, cosa que ahorita Maduro sí le quiere pasar por encima porque no quiere consultar a la gente para saber si la gente quiere o no quiere. Este proceso consultivo del día domingo, de este domingo, ¿es vinculante o no es vinculante, o no importa si es vinculante? La Constitución dice que sí es vinculante. Es una consulta pública en donde el pueblo va a manifestar si quiere o no quiere una constituyente. ¿Por qué es vinculante? Porque lo establece así la Constitución. Ahora, por supuesto que tenemos un gobierno ahorita forajido que diga lo que diga el pueblo, va a decir que no y va a tratar de impedir que la gente participe. Pero ellos van a alegar que no está pasando por el CNE. Está bien, pero es que la Constitución está por encima del CNE, y es la Constitución la que dice cuáles son los instrumentos de consulta pública y popular, los que son constituyentes. Eso está establecido y está claro. Bueno, después de la pausa, vamos a hablar un poquitico más de esto, a ver
para que la gente tenga claro si el proceso es válido o no, para que la gente se anime o no a ir al proceso de este domingo. Ya Seguro. regresamos. Inicio del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Estamos de regreso, francamente hablando, con Máximo Sánchez, concejal del Cabildo Metropolitano y miembro del partido Primero Justicia. En la parte anterior quedamos hablando de el proceso de consulta electoral que vamos a tener el próximo domingo. Mi pregunta y una duda que tienen muchos venezolanos ¿es este proceso legal, vinculante? Pues fíjate, tenemos primero del punto de vista constitucional. Del punto de vista constitucional, la Constitución establece que estas consultas públicas, que no solamente es esta que se vamos a tener el domingo, también puede ser asambleas de ciudadanos, cabildos abiertos, son consultas con carácter vinculante. ¿Se lo llamamos consulta pública o lo llamamos plebiscito? La gente, por decirlo en una sola palabra, le llama plebiscito, pero desde el punto de vista de lo que establece la Constitución es una consulta pública, que es lo que vamos a hacer, y de hecho, desde el punto de vista formal, es una consulta pública. La gente por comodidad le llama plebiscito. En la Constitución dice que la consulta pública es vinculante. ¿Y la consulta pública puede ser llamada por la Asamblea? Claro que sí, por la Asamblea Nacional, que de hecho pasó por la Asamblea Nacional, hubo una sesión en la Asamblea Nacional y fue aprobada esta consulta pública que vamos a tener el día domingo que viene. Ahora bien, si tú tienes un gobierno que no respeta los derechos humanos de los venezolanos, que cada vez que la Asamblea Nacional toma una decisión, el tribunal dice que no tiene validez, que cuando la fiscal general de la República emite una decisión, el tribunal dice que no tiene validez, porque ellos todo lo que no está en sintonía con lo que ellos quieren no es válido y deben eliminarlo. Ese es el criterio que tienen. No tienen la posibilidad, no tienen la visión democrática de poder convivir con gente que piense distinto a ellos. Entonces, no podemos aspirar los venezolanos que este gobierno va a aceptar los resultados de esta consulta pública, no porque esté o no esté en la Constitución, que sí está en la Constitución y es vinculante de acuerdo a la Constitución. Pero esta es una gente que es forajido, que tiene el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, y mientras tengan el apoyo de ellos se sienten que pueden atropellar a los demás ciudadanos. Por eso es una minoría que está en el gobierno y que está enquistada en el gobierno y que no respeta los derechos y no pone por encima de su interés personal el interés común, el interés de todos los venezolanos. Ahora, ¿qué se nos va a consultar? Bueno, son fundamentalmente 3 preguntas a las cuales los venezolanos tenemos que estar preparados para responder de manera positiva, en el sentido pues de que somos los venezolanos los que tenemos que poner por encima del interés de la gente que está en el gobierno, el interés que tenemos los venezolanos. ¿Cuál es la primera pregunta? Dice, rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano. La respuesta es sí. Va a tener la opción de decir sí o no, sí o pero no. La respuesta de los venezolanos es sí. ¿Qué Repito pasa? la pregunta. Ajá. Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un número 8, 6 millones, 7 millones de personas que respondieron que sí rechazan esa constituyente? Ok, ya vamos a los números. Segunda pregunta. Demanda a la Fuerza Nacional obedecer y defender Fuerzas Armadas. Sí, las Fuerzas Armadas. A obedecer y defender la Constitución del año 1999, que es la vigente, y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. La respuesta también es sí. ¿Y por qué esa pregunta? Porque resulta que las Fuerzas Armadas ahorita no está al servicio de la Constitución, sino está al servicio nada más de Nicolás Maduro. ¿Por qué tú dices eso? Porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no debería violar los derechos humanos de los venezolanos, y lo está haciendo. Correcto. Las Fuerzas Armadas está impidiendo el ingreso de los diputados a la Asamblea Nacional, y eso es inconstitucional e ilegal, y lo está haciendo. Las Fuerzas Armadas impide que los venezolanos salgamos a protestar. ¿Es constitucional que un militar diga que es chavista y Es socialista? totalmente ilegal y constitucional. Todas esas cosas las está haciendo. Entonces, en esta segunda pregunta, repito la pregunta, demanda a las Fuerzas Armadas Nacionales obedecer y defender la Constitución del año del 99 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. La respuesta, por supuesto, tiene que ser sí. Claro. Tercera pregunta,
Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de las elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional. La respuesta también tiene que ser sí. Es una pregunta como decir borrón y cuentas nuevas. No, Vámonos todos. No, lo que estamos es solicitando que haya elecciones porque este gobierno ilegal e inconstitucional se ha puesto de espalda a la gente. Entonces estamos pidiendo que sea el poder originario el que decida. Y si vamos a unas elecciones y vuelve a ganar Maduro, gana Maduro. Claro. Pero si no gana, él tiene que respetar la decisión del pueblo, que no la ha querido respetar. Ahora bien, lo que tú me preguntabas, si se sacan 600.000 votos en todo el país, ¿es válida la decisión? ¿Cuál es el número que requiere para que sea válida? Bueno, recordemos que esta Asamblea Nacional que actualmente nosotros tenemos contó con la participación de más de 14 millones de venezolanos. Recordemos que Maduro ganó las elecciones con más o menos unos 6 millones de votos. Entonces, por supuesto, yo creo que aquí van a ser muchísimos millones de venezolanos los que se van a manifestar en contra de las posiciones del gobierno y a favor de estas preguntas que se van a hacer este domingo. Además, que tienen una prueba de fuego luego, el día 30 de julio, el gobierno Catrochi Mocha quiere poner una constituyente fraudulenta a ver cuántos votos está sacando, donde está amedrentando a los funcionarios públicos, diciendo que todo aquel que es funcionario público, yo soy funcionario público, yo soy concejal metropolitano, y yo no voy a votar a favor de la constituyente, yo voy a votar afirmativamente estas tres preguntas. Pero ¿qué pasa si tú estás trabajando en una gobernación donde todas las personas son del chavismo y se dan por alguna razón cuenta que ellos votaron en contra? Te pueden votar, pierdes tu trabajo, pierdes tu empleo. Aquí tengo, la muestro a las cámaras de este programa. Aquí tengo una carta de un funcionario del metro. ¿Y qué está diciendo él? Que él va a votar este domingo positivamente las tres preguntas y que no está de acuerdo con la constituyente. Que él lo van a votar, él está asumiendo un riesgo, quizá. Pero él está diciendo, bueno, si me vas a votar, me estás votando de manera ilegal. Bueno, yo creo que este es el momento en que los venezolanos tienen que medir el riesgo. Y o sea, sigo bueno, viviendo en este país. ¿Van a vivir todo el resto de su vida arrodillados o van a ponerse por encima? Y no solamente arrodillados. Porque Metro, un oficio dirigido al presidente Metro de Caracas, firmado, está asumiendo su riesgo diciendo, no, yo sí. Máximo, no solamente vivir arrodillado, porque nos vamos a otros países y esto está saliendo en todo el mundo. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a nivel internacional. Nos están viendo en España, en los Estados Unidos, en Italia. Creo que nos están viendo también ahorita en Japón. Todas partes del mundo. No solamente porque hay, por ejemplo, monarquía y las personas se arrodillan a su rey. Y eso hay que respetarlo también. Pero el asunto es cómo está viviendo la persona. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en un país en el cual tú quieres vivir? ¿Realmente tú consigues todo lo que necesitas? ¿O el alimento de los venezolanos es nada más arroz, pollo, carne y una lechuguita? Y si tienes atún, pollo, carne, huevo y 4 cositas más y unas caraotas, entonces en ese momento tú tienes la cesta básica y tú eres feliz. No, entonces no puedes comer una exquisitez. O sea, el pueblo no puede comer jamón serrano. Eso es lo que están planteando. Entonces no es solamente que si nos arrodillamos o no a esto, sino que las personas tienen que saber elegir si quieren seguir viviendo en un país donde no hay medicina, donde no hay comida, donde todo cuesta demasiado y los sueldos no alcanzan. Vamos a regresar después de la pausa y seguimos hablando. Inicio del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Estamos de regreso, francamente, hablando con Máximo Sánchez, concejal metropolitano y miembro del partido Primero Justicia. Estábamos hablando de la consulta de este domingo y explicándole a las personas por qué tenían que votar y por qué deberían votar sí, que es la posición que está promoviendo Primero Justicia. ¿Qué están haciendo ustedes para promover a aquellas personas? Porque hay mucha campaña de redes, pero mucha gente no maneja redes y no tienen ese acceso. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, fíjate, esta semana, por ejemplo, tenemos muchas actividades que estamos desarrollando y todas para promover la participación el día domingo. Por ejemplo, ayer
se realizaron asambleas de ciudadanos en todos los municipios del área metropolitana de Caracas. Yo estuve en una en la Plaza Los Palos Grandes ayer a las 6 de la tarde. Estuve ahí con el concejal de Chacao, Chuli Rosenthal. Hoy tengo una asamblea de ciudadanos en la Plaza Bolívar de Chacao, en donde va a estar el diputado Juan Requesén, el diputado Mejía. Vamos a estar en la Plaza Bolívar también promoviendo para que la gente participe el domingo. El día viernes, el día jueves, el viernes y el sábado vamos a tener actividades de campaña, caravana, cualquier cantidad de cosas. Y están trabajando las áreas populares, sí, por ejemplo, Petare. Sí, tenemos equipos de trabajo en todos los sectores populares de la ciudad de Caracas. En Petare, en Catia, en Casalta, en todos los lugares ¿Cómo populares. está esa respuesta, por ejemplo, en los barrios? En todos lados la gente está muy motivada. También tiene mucho miedo. Por ejemplo, cuando hablamos del 23 de enero, la gente tiene miedo. Pero por suerte, esta es una consulta donde la gente no tiene que votar en el lugar donde vive. Entonces, si usted no se siente seguro de votar en el lugar donde vive, porque hay unos malandros, chavistas, que van a impedir que la gente participe ahí, no importa. Usted se monta en el metro, se va para Chacao y puede participar en Chacao. O si casualmente está en la playa en Río Chico, puede participar en Río Chico. O si por casualidad está en Margarita, no es que tiene que estar. ¿Qué necesita una persona para ir a votar? Lo único que necesita es su cédula de identidad, no importa que esté vencida o esté vigente. Y en el exterior también tenemos muchos lugares donde la gente puede participar. Entonces yo voy a dar una dirección de internet. Muy importante. En donde la gente puede ahí buscarse y puede conseguir el lugar en donde puede votar y participar este domingo, no importa en qué lugar del planeta esté. Los requisitos es tener su cédula de identidad vigente o vencida y cumplir 18 años antes del día domingo. La dirección es crdvenezuela.com. crdvenezuela.com, que son los Comités por el Rescate de la Democracia en Venezuela. crdvenezuela.com. Conseguir los puntos para participar dentro y fuera del país. Si usted tiene un familiar que está fuera del país, usted igualito puede decirle y en ese lugar él va a poder participar. Esos resultados van a ser consolidados de una manera muy rápida y se van a dar los resultados con celeridad, sin estar con esas expectativas que cuando media el CNE. Más o menos, ¿cuándo puede la gente el proceso esperar? va a arrancar a las 7 de la mañana, va a finalizar a las 4 de la tarde y yo creo que el mismo día domingo a final de la tarde vamos a tener los resultados. O sea, ustedes van a venir aquí a tnoradio.com a darnos información para que lo transmitamos, porque tenemos un operativo especial sábado y domingo. Sé que ustedes tienen un operativo especial, se va a tener también un lugar en donde se van a pasar todos los resultados. Se va a anunciar en qué lugar se van a estar transmitiendo los resultados, van a estar todos los medios, ahí vamos a estar todos los que tenemos teléfonos inteligentes transmitiendo por Periscope, por Instagram, por Twitter, por Facebook, todos los mecanismos de comunicación para que la gente esté enterada. Una preocupación. Esto es una lucha cívica en donde todos los venezolanos somos protagonistas de ese país que todos queremos y es importantísimo que absolutamente el domingo nadie se quede sin participar. Una preocupación de mucha gente. ¿Qué pasa con esa data? ¿A dónde va? ¿Qué seguridad? ¿Qué va a pasar? ¿Puede crearse otra lista Tascón con esa data? No se va a poder crear porque los cuadernos de votación van a ser destruidos después que tengamos consolidados los resultados. Se van a anunciar los resultados, pero se va a proteger la identidad de todos los electores que participen. En ese sentido no hay problema. Sabemos que tenemos un gobierno que viola los derechos políticos y los derechos humanos de todos los venezolanos, pero este protagonismo que nosotros vamos a estar, un protagonismo ciudadano, donde todos los venezolanos van a ser fundamentales en esa decisión para abrirle las puertas a un país de inclusión, un país en donde esté por encima de todo el progreso del ciudadano y no como tenemos hoy en día un gobierno que se preocupa fundamentalmente de cómo ellos quedarse eternamente en el poder. Bueno, eso es importante para que le dé cierta seguridad a la gente que no se va a entrar en otra lista. No es primera vez que sucede esto, ya en una oportunidad fuimos a un proceso en donde los cuadernos de votación fueron destruidos porque el gobierno quería generar una lista Tascón y definitivamente el gobierno está acostumbrado a violar
la ley, a violar la Constitución y a violar los derechos humanos de los venezolanos. Por eso lo sabemos y hemos tomado todas estas medidas. ¿Qué pasa después del domingo? Después del domingo vamos a entrar en un proceso, lo que llamamos la hora cero. ¿Qué es la hora cero? La hora ¿Qué es eso? cero es, ya venimos aplicando desde hace rato el artículo 333 y el 350 de la Constitución, que son en líneas generales el rescate del hilo constitucional por vía, por todos los recursos que los venezolanos tengamos. No importa que estemos investidos o no de un cargo, no importa que tú no seas diputado, que no seas concejal, que no seas diputado regional, que no seas gobernador, que no seas alcalde, todos estamos obligados por la Constitución, eso es lo que establece el artículo 333 y el artículo 350 de la Constitución, obligados a rescatar la democracia del hilo constitucional en Venezuela. Y es legal porque hay un llamado, ya oficial. Es legal y es constitucional. Porque pues si cualquiera que se lee el artículo 333 y el 350 de la Constitución, ahí se ve cuál es el rol que cada venezolano tiene que jugar para rescatar el hilo constitucional y la democracia. En otras palabras, tenemos un poder constituido que es la Asamblea Nacional. Sí. Llama al 350 y al 333. Sí. Tenemos otro representante de gobierno, de la estructura del gobierno en Venezuela, que es la Fiscal General de la República del Poder Ciudadano. Sí. Llama también al desconocimiento del artículo 333. Entonces, en otras palabras... A la aplicación. Y a la aplicación. Perdón, a la aplicación y el desconocimiento, que es la aplicación del artículo. Entonces, El desconocimiento de la ruptura constitucional. Correcto. Entonces, todo aquel venezolano que esté en esa posición está legal y está constitucionalmente. Así es, así es. Y por supuesto el gobierno no quiere reconocer eso, pero más allá de que la Asamblea Nacional haya llamado el artículo 333 y 350, más allá de que la Fiscal General de la República haya llamado el 333 y 350, como tú lo dices, no requiere ser llamado por ninguna figura o ninguna autoridad del poder constituido. Porque el 333 y el 350 es un mandato que le da la Constitución al ciudadano, no importa que no tenga un cargo. En esos artículos se dice que si hay una ruptura constitucional, si hay una ruptura del hilo democrático en Venezuela, estamos todos los ciudadanos llamados a recuperar ese hilo constitucional. Okay, vámonos a una pausa y regresamos. Inicio del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Estamos de regreso, francamente hablando, con Máximo Sánchez, concejal del Cabildo Metropolitano de Caracas y miembro del partido Primero Justicia. Estábamos hablando de la hora cero. Sí, bueno, definitivamente después del día domingo, una vez que ya tengamos los resultados que obtendremos ahí, con la participación de todos los venezolanos, va a iniciar un proceso que es el acercamiento a un colapso producto de las protestas pacíficas en Venezuela, de la vida cotidiana de todos los venezolanos. Ahí va a venir un proceso en el cual los venezolanos vamos a utilizar mecanismos creativos, pacíficos, como lo establece la Constitución, que está permitida la protesta pacífica, para que en Venezuela la vida cotidiana se vea adaptada, y esto traiga como consecuencia que el gobierno pare en su afán fraudulento de llevar adelante una constituyente que no está contemplada en la Constitución, en las leyes, y que permita unas elecciones generales que le abran un camino pacífico, electoral y democrático a una salida pacífica, electoral y democrática a la crisis que está atravesando el país. En ese sentido, a partir del domingo no puede existir un venezolano, sobre todo todos los venezolanos estamos afectados, incluso por eso te mostré hace ratito un documento de un funcionario del metro. Aquí no es que, mira, hay unas personas que están, los únicos que están bien aquí son una cúpula podrida y enchufada que está en el gobierno. De resto aquí todo el mundo está pasando trabajo, la gente no está consiguiendo alimentos, con precariedad se consiguen las medicinas, se está muriendo la gente porque no están siendo atendidas de manera adecuada, la delincuencia está, como dice popularmente, con el moño suelto. Estamos siendo gobernados por los pranes, y en ese sentido tenemos esta lucha. No, somos unos presos todos en nuestras casas. Exacto. No aquí, solamente Leopoldo tiene cárcel por cárcel. Exacto, aquí absolutamente todos los venezolanos estamos presos. En estos días le quitaron
el pasaporte entrando al país al alcalde Ramón Muchacho. En funciones, Enrique Capriles, cuando estaba alcalde, también estuvo preso. Aquí no hay alguien que pueda salvarse. No, mataron Aquí- a un cantante en estos días, pues se Aquí le o rompió un todo, caucho en medio o de la aquí tenemos que carretera. echar el resto para buscar una salida pacífica y electoral que el gobierno no ha entendido y se sigue aferrado a los uniformados. De hecho, cada vez más se ve que las actividades del presidente Maduro están alrededor de pura gente uniformada, porque cada día tiene menos pueblo. Y vemos las actividades políticas que está haciendo el PSUV, que cada día son unas cámaras que son más cerradas para ver los 15 gatos que están alrededor de ellos. Te voy a hacer una pregunta que en la línea que llevamos es ilógica, porque si tenemos una hora cero el 17, no Se deberíamos, dice, no es el 17, es a partir del 17. a partir del 17. Eso está bueno, esa Sí. corrección, para que la gente sepa Es un que no es, proceso. es un proceso. No es que pasas un switch y cambiamos el país, no. Ok. Este es un proceso que involucra a todos los venezolanos y que lo vamos a ir arreciando a partir del 17 porque, bueno, ya es muy fácil presumir que este gobierno no va a respetar los resultados Ok, del domingo. si en ese proceso de activación de una disminución de nuestra vida cotidiana, nosotros llegamos al proceso constituyente que está planteando el gobierno y ellos dictan una constituyente y ellos van a tener también unos votos donde van a decir que sí les gusta todo eso y que de hecho esa constituyente es ilógica. Por ejemplo, a mí me toca votar por empresarios que son 5 nada más de casi 500. O sea, yo no nada más tengo 5 escaños en los cuales uno puede participar, totalmente ilógico. Y un estudiante, que no es por nada, pero un estudiante está aprendiendo a la vida, ese sí tiene 25 escaños en esa, es algo totalmente ilógico. Todas las bases comerciales son ilegales. Fíjate tú me estás hablando de los empresarios y los estudiantes. Te hablo de una que para ser el más ejemplarizante, más claro, para que la gente entienda con más facilidad. Fíjate tú. También van a haber unos representantes de los pescadores, ¿verdad? Ahora, esa base de datos de los pescadores, ¿quién la hace? Ajá. Por ejemplo, yo tengo una caña de pesca en mi casa. Entonces, pero yo no estoy en esa base de datos porque esa la hace el gobierno, igual que hace la de los empresarios, igual que hace la de los estudiantes, igual que hace todas las bases de Eso datos. es como poner a una persona también que no es médico a operar a alguien. Pero Yo más- doy ese ejemplo, pero un más señor allá- pero pescador más allá como de que, eso, que sabe Es que pescar te y está es muy yendo bueno al final, te pescando. estás yendo al final. Te estoy hablando de quién decide quién vota por un pescador o quién vota por el joven o quién vota por el empresario. ¿A quién le consultaron? Resulta que de un día para otro el CNE Claro. decidió que tú vas a votar por los empresarios y que yo voy A mí me lo decidieron, yo no, me a metí. todos, no es a ti, a todos los venezolanos. Y hay uno que le dice, usted va a votar por los pescadores, y usted va a votar por las mujeres, y usted va a votar por los pensionados, y usted va a votar... No lo consultaron al pueblo. Entonces resulta que si a mí me consultan, yo puedo demostrar de que yo soy pescador, de que también soy estudiante, que también soy... Entonces, ¿por qué a unos le limitaron el voto hacia una manera y a otros hacia otro? Eso de manera inconsulta. No le pidieron a los venezolanos el registro electoral permanente, y se llama así, registro electoral permanente, porque es una base de datos no sólida, es una base de datos blanda. ¿Por qué? Porque todos los días se modifica. Cuando un muchacho se inscribe a los 18 años en el registro electoral permanente, es joven, pero pasa un tiempo y deja de ser joven. Entonces esa base de datos tiene que ser blanda, tiene que estar en movimiento permanentemente y tiene que tener la consulta del ciudadano para que esa base de datos no se desactualice. Y si uno es estudiante también. También, entonces resulta que el gobierno dijo, no, estos son los que votan por los pescadores, aquellos votan por los jóvenes, estos votan por los estudiantes, de manera ilegal e inconstitucional, lo cual hace que esa constituyente tenga un elemento más de vicios de nulidad absoluta, porque no puede ser el gobierno el que decida por dónde yo participo, por dónde participo. Vamos a suponer un registro electoral, en un proceso electoral democrático en cualquier parte del mundo, tiene que el CNE publicarlo, que una puede impugnar para decir, mira, metiste a Pedrito Pérez como pescador y resulta que ese no es pescador, metiste a este señor como joven y resulta que tiene 95 años. Tiene que haber un lapso en donde los venezolanos podemos impugnar ese registro electoral para que finalmente ese registro electoral sea un registro electoral definitivo y en base a ese registro electoral todo el mundo pueda participar, más allá de que es inconstitucional y ilegal el sectorizar diciendo que estos sí pueden votar por los territoriales y estos van a votar por los sectores. Eso es inconstitucional e irregular porque eso va en contra de la universalidad del voto.
Todos los venezolanos tenemos que tener la misma posibilidad de votar, el mismo peso. Mi voto tiene que valer igual al voto del pescador o al voto del Nicolás. Además que a mí no me consultaron si yo lo quería o no, y es un derecho constitucional que todos los venezolanos, incluyéndome a mí, tenemos de decidir no. Así es, pero no, este gobierno está pasando por Ahora, encima de todo eso. vamos otra vez, se está solicitando, ¿verdad?, elecciones generales o restituir todos los poderes. Sí. Entonces, si el 2 va y el gobierno dice, bueno, vámonos a elecciones generales, nos vamos a ir a elecciones generales con el CNE. Bueno, por supuesto que, como digo, esto no es abrir y cerrar los ojos. Yo sé que muchos venezolanos quieren hoy acostarse a dormir, mañana cuando se despierten conseguir una realidad distinta. Pero en política ningún proceso es así automático. Okay. Todo esto es un proceso que se lleva a cabo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional está nombrando también nuevos rectores, están nombrando nuevos magistrados. Eso es un proceso legal, pero el gobierno le da la espalda. Mientras hayan esas dos visiones que chocan, no vamos a conseguir el país que queremos. Vamos, después de la pausa, vamos a hablar un poco cómo entender que vamos a ir a unas elecciones con Por el supuesto, TCN. cuando se habla de esa, bueno, vamos a dejarlo para el próximo. Inicio del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Estamos de regreso, francamente hablando, con Máximo Sánchez, concejal del Cabildo Metropolitano de Caracas y miembro del partido Primero Justicia. Bueno, estamos planteando pues que se acceda y la hora cero avance y lleguemos a unas elecciones. Y estamos hablando de unas elecciones con el CNE que tenemos actualmente. ¿Cómo podemos controlar ese CNE para que... Fíjate que a días atrás Nicolás Maduro le planteó al país en una cadena que él quería que Almagro renunciara. ¿Recuerdas cuando Nicolás Maduro dijo, no, bueno, el que tiene que renunciar es Almagro? Y Almagro le respondió, le puso la pelota en su cancha, le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo renuncio, le dijo Almagro, yo renuncio, pero yo renuncio en el momento en que en Venezuela existan elecciones generales, elecciones libres, elecciones justas. ¿Por qué Almagro le agrega elecciones libres? Porque para el planeta completo se sabe que ahorita tenemos unos rectores del CNE que no velan no son imparciales, que la mayoría de los rectores del CNE están a favor de una de las tendencias, que es la tendencia del gobierno. El CNE está secuestrado por el gobierno. Tibisay Lucena, Socorro Hernández, las rectoras están a favor del PSUV. Y en función de eso, cuando Almagro dice vamos a elecciones, pero elecciones libres, está hablando de eso. Se tiene que ir a elecciones, pero con un CNE que sea realmente imparcial. Ahí nosotros no queremos, así cuando nosotros decimos necesitamos que las Fuerzas Armadas cambien de posición, no estamos diciendo queremos que se pasen para la oposición. Mira, yo no quiero que las Fuerzas Armadas se pasen para la oposición. Yo quiero que las Fuerzas Armadas hagan respetar la Constitución. Cuando yo digo necesitamos unos rectores imparciales, no queremos unos rectores que estén a favor de la oposición. Queremos hacer unos rectores que sean imparciales y que hagan cumplir la Constitución y las leyes. Cuando tú tienes a unos rectores que no cumplen con la Constitución y la ley y son parciales, por supuesto, no pueden organizar unas elecciones. Cuando tú tienes unas Fuerzas Armadas que son parciales, que no cumplen con la Constitución, por eso es que estamos en la crisis que estamos. Estamos en una crisis porque tenemos tenemos no solamente a todos los venezolanos secuestrados en el país, no, tenemos a un poder electoral que no es autónomo, un poder electoral que está al servicio del presidente, tenemos una Fuerza Armada que está al servicio del presidente. Tenemos una Fuerza Armada que la gente va a recordar como con los guardaespaldas del dictador. Y nosotros queremos recordar... ¿Qué le sugieres tú a los miembros de las Fuerzas Armadas que no están de acuerdo con esto? Queremos unas Fuerzas Armadas que estén al servicio de la Constitución y del pueblo. Pero acuérdate que ellos tienen que recibir órdenes y que tienen superiores. No, la orden de las Fuerzas Armadas no se la da el presidente de la República ni el ministro de la Defensa. Las Fuerzas Armadas, su instrucción emana de la Constitución y la Constitución establece que las Fuerzas Armadas no pueden estar a favor de una parcialidad política. Es muy clara la Constitución. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen que estar al servicio del pueblo, no de quien está no secuestradas a favor de una parcialidad política. Bueno, esperemos que nos hayan oído y que las personas que están en las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, realmente respalden al pueblo y que busquen lo que sea realmente bueno para mantener paz, armonía
y vivir en sana paz todos los venezolanos, porque lo que queremos es que haya comercio, que la gente pueda ir a los mercados y comprar lo que necesite, que trabaje, que pueda tener distracción, y eso es lo que se está buscando. Tenemos este domingo un desafío, todos los venezolanos, el desafío de ser irreverente, así como lo establece el artículo 333 y el artículo 350 de la Constitución. Tenemos un reto para lograr garantizarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país mejor, un país de libertades, un país de oportunidades. Y aprovecho para invitar hoy a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar de Chacao una asamblea de ciudadanos donde vamos a estar hablando de todos estos temas, del reto que tenemos el domingo, en donde vamos a tener como invitados a diputados a la Asamblea Nacional y a otras autoridades públicas en donde nos van a aclarar todo el reto que tenemos para este domingo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Pedimos a todas las personas que participen en el proceso de votación del día domingo. Acuérdense que puede también votar que no, aunque estamos diciendo que voten que sí, pero también puede haber una participación que digan un no y sería representativo también. Muchas gracias, Máximo, por estar en el programa. A ti por la en tu casa. Estoy a la orden cada vez que ustedes quieran. Y el domingo vamos a estar rondando por aquí para que toda la gente esté muy informada. Y estemos informados de cómo son los datos y qué está pasando y ampliar todas estas cosas. Por las redes, Franklin Sedeno en Twitter, Francamente Hablando en Instagram. Y mis redes son @MáximoPisoSánchez. Igual en Instagram, igual en Twitter. Y bueno, por esa vía también puede mantenerse la gente informada. Bueno, muchas gracias, nuestro director Rafael Casela. En el control tenemos al ingeniero Antonio Calderón y quien les habla, Franklin Cedeño Adrián. Buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde, buenas noches si es de noche. Todos que las estén pasando bien de acuerdo a la latitud donde se encuentren. Hasta la próxima. Suena venezolano.